Hola, ¿cómo están todos? Espero que bien y que se la estén pasando excelente en donde sea que estén viendo este video. En primer lugar, quiero decir que esta herramienta que les voy a continuación a compartir es muy importante y nos ayuda mucho a entender la estructura del idioma inglés, y lo mejor es de que con cosas muy sencillas que vamos a ver a través de esta tabla nos vamos a dar cuenta de que nos podemos comunicar en 12 tiempos diferentes de una manera muy sencilla. Vamos a empezar primero con tres tiempos, que es presente, pasado y futuro. Antes también de comenzar, me gustaría hacer un pequeño paréntesis en el hecho de que estas cositas que están aquí son los pronombres personales. Y los tres primeros son los pronombres personales del singular, y los tres de acá, nosotros, ustedes o ellos o ellas, son los pronombres personales del plural. Primera persona del plural, segunda persona del plural, tercera persona del plural, así se llaman. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. En inglés también existen, y bueno, están representados de esta forma, como lo puse aquí, ¿no? Se llaman personal pronouns, y para yo es una I mayúscula, que suena como I. Para tú es you. Para él o ella es he, she. Y este que está aquí que dice it es para todo aquello que no pueda ser ni yo, ni tú, ni nosotros. Por ejemplo, la casa tiene, ¿no? 5 cuartos. Entonces, en lugar de decir la casa tiene, que sería the house has, simplemente podría omitir la casa por it. It has, tiene. Otro ejemplo puede ser la computadora, ¿no? Por ejemplo, puedo decir trabaja. La computadora trabaja. Pero para poder decir trabaja, tengo que poner it. O sea, it está haciendo referencia a la computadora. Entonces sería it works. Así, por eso es que existe esta cosa del it. Más adelante, si tuvieron alguna duda con la explicación que acabo de dar, iremos profundizando en este asunto. Pero por lo pronto, quedémonos con que esos son los pronombres personales. Para nosotros o nosotras es we, para ustedes es you, y para ellos o ellas es they. Entonces, bueno, si nos damos cuenta, vamos a tomar un verbo así de manera arbitraria, que en este caso tomé el verbo hacer y lo conjugué en presente, en pasado y en futuro. Vamos a ver qué ocurre cuando lo conjugo en presente. Lo que sucede es de que tenemos estas 6 palabras diferentes: hago, haces, hace, hacemos, hacen y hacen. Y a diferencia, por ejemplo, del inglés, lo que ocurre es de que el verbo hacer en inglés es to do. Entonces nada más le quito el to y pongo solamente el do, y lo sumo al pronombre personal, y ahí ya tengo, por ejemplo, en el I do, tengo hago, you do, haces, he, she o it does, hace. Y esta la pusimos con un recuadro de otro color muy distinto y muy llamativo, porque si se dan cuenta, para yo, para tú, para nosotros, para ustedes y para ellos es do, 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 do. Y el único que cambió fue él, ella o eso, que es does. Entonces eso nos va a dar un lata al principio, pero después lo van a hacer de manera mecánica. Es decir, tener presente que siempre el verbo va a ser igual para todos, menos para la tercera persona del singular en presente. En el caso del pasado, lo que ocurre es de que para todos son did. I did, yo hice. You did, tú hiciste. He o she did, él hizo. We did, hicimos. You did, hicieron. They did, hicieron ellos o ellas. Entonces para todos se quedó igual. Y en el caso del futuro, también para todos es igual, nada más que vamos a integrar el auxiliar. Esta palabra de aquí se llama auxiliar will. Entonces I will do significa haré. You will do, tú harás. He will do o she will do o it will do, hará. We will do, haremos. You will do, harán. Y they will do, harán también. Entonces hasta aquí llevamos tres tiempos de los 12 que me gustaría compartir con ustedes. Esta otra tabla está interesante porque ilustra algo muy curioso que ocurre con el inglés. Por ejemplo, pónganse en el caso, en los pies de una persona que no habla español y que quiere aprender a hablar español, y en particular un anglosajón. Entonces el anglosajón va a partir de su idea de que la suma del pronombre más el verbo automáticamente conjuga, o dicho en otras palabras, no necesita conjugarse, a diferencia de lo que ocurre con nosotros los hispanoparlantes, que sí conjugamos. Y si se dan cuenta, de hago a haces, lo único que se mantiene es la H y la A, porque la parte que está con letras negras es la que está cambiando, y así las marqué todas con rojo y con negro para hacerlas más evidente. Entonces una persona anglosajona que quisiera aprender a hablar español
y que necesite conjugar el verbo hacer, tendría que aprenderse 6 palabras diferentes, o bueno, 5, si tomamos en cuenta que para ustedes y para ellos, pues es la misma palabra. Digamos, 5 palabras tendrían que aprenderse, y nosotros, como hispanoparlantes que queremos hablar o aprender a hablar inglés, pues si te das cuenta, lo único que cambia en este caso el presente es la tercera persona del singular, los demás se quedan igual, entonces nada más tendríamos que hacer el esfuerzo de aprendernos 2 palabras, a diferencia del anglosajón que tendría que aprenderse 5 palabras. En el caso del pasado serían 5 más y él nada más está usando una. En el caso del futuro también tendrían que ser 5 más y él está usando solamente una fórmula. Entonces esto lo hice para que viéramos qué fácil es el inglés, ¿no? Por ejemplo, aquí otro verbo, ¿no? Ya cambiamos, ya no estamos usando el verbo hacer, sino el verbo creer o pensar, que es think. Entonces yo pienso o yo creo es I think. Tú crees o tú piensas es you think. Y así vamos viendo, nada más que volvemos a tener en el recuadro este amarillo el hecho de que en la tercera persona va a cambiar a las demás. Si se dan cuenta, todas son think y esta es thinks. Entonces esta situación hace que cambie, pero entonces, bueno, insisto, todas son think, menos esta que lleva una S y es thinks. Y en el caso del pasado, pues se escribe aquí como algo así como toucht, pero en español en inglés se pronuncia esto thought. Entonces, I thought significa yo creí o yo pensé. You thought, tú creíste o tú pensaste. He thought, él creyó. We thought, creímos. You thought, creyeron. They thought, creyeron o pensaron también, ¿no? Y en el caso de futuro, pues funciona igual que con el verbo anterior, nada más agregamos la partícula will y pusimos el verbo. En el caso de la lámina anterior, por ejemplo, tenemos do, es la forma presente del verbo hacer. Did, que es su forma pasada. Y en el futuro, pues se queda con la forma presente, nada más que le estamos agregando el auxiliar will. En el caso de este verbo que sigue, que es pensar, pues en su forma presente es think, en su forma pasada es thought, y en su forma futuro es la suma de think más will. Es muy sencillo realmente. Puse este otro verbo para también volver a ilustrar, como por ejemplo el verbo ver, que es to see. En su forma presente es see, en su forma pasada es saw, y en su forma futuro es, digamos que su forma presente más el auxiliar will, o también a esta forma se le llama simple form. Entonces es el verbo en simple form con el auxiliar will, hace que esté en futuro. En el caso, por ejemplo, de see, I see es yo veo, you see, tú ves, he see, él ve, we see, vemos, you see, ustedes ven, they see, ellos ven o ellas ven. I saw, yo vi, you saw, tú viste, he saw, él vio, we saw, vimos, you saw, vieron, y they saw, vieron. Para el futuro sería I will see, veré, you will see, verás, he will see, él verá, she will see, ella verá, we will see, veremos, you will see, verán ustedes, y they will see, ellos verán o ellas verán. Entonces hasta aquí llegamos a la primera parte de este pues de este ejercicio de entender la estructura en inglés, partiendo de verlo en 12 tiempos. Ahorita nada más estamos viendo 3, que es presente, pasado y futuro, y aquí nada más les puse un ejemplo más del verbo ir, que ustedes si quieren pueden pausar el video y verlo con más calma, pero a grandes rasgos es la misma situación. Nada más voy a poner el pronombre más el verbo, ya sea en su forma presente si quiero expresar obviamente una idea en presente, en su forma en pasado si quiero expresar una idea en pasado, y con el auxiliar will más su forma simple o simple form si lo que quiero expresar es una idea en futuro. En este caso, pues hasta ahorita usamos el verbo to do, que es hacer, usamos también el verbo to think, que es pensar, usamos el verbo to see, que es ver, y este último que es to go, que es el verbo ir. Entonces ya con esto tenemos bastantes herramientas para comenzar a analizar el idioma inglés, y si te das cuenta, lo único que tendrías que hacer después sería aprenderte cada vez más y más verbos, y hasta ahora nada más con que sepas cómo se dice en presente y en pasado, podrías comunicarte en presente, pasado y futuro también. Nos vemos en la siguiente entrega de estas lecciones de inglés por José Luis Rodríguez.